Buenos días y bienvenidos a lagranjahumana.com. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. Hoy estoy un tanto indignado. En otras ocasiones lo he estado y la verdad es que me he sentido muy dolido. Pero hoy más. Hoy más debido a un documento que se titula Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que se pretende llevar a efecto en el Estado español y colocarlo como ley. No sabemos qué reformas podrán hacer al respecto, pero en estos momentos ese anteproyecto de ley es sencillamente durísimo. El ciudadano español ha sido víctima de una destrucción total de su tejido económico, su protección social y, por supuesto, un aumento escandaloso de los impuestos. Estos tres puntos han llevado a que la pobreza en el Estado español sea enorme. Curiosamente, los focos de riqueza han aumentado. Es como que los extremos se separasen. Y cuando los extremos se separan es que las políticas que se están ejecutando en un país no son las correctas. Bien, es cierto que todas estas reformas, destrucción del tejido social y, por supuesto, aumento de impuestos y todo aquello que queráis, va única y exclusivamente destinado a proteger a la banca, que quizás sea el último responsable de todo este tipo de situaciones en la que nos encontramos en estos momentos. Aquello que antes podíais hacer y ahora no podéis hacer porque vuestra economía ha dejado de ser magra es sencillamente porque alguien ha cogido ese dinero y se lo ha insuflado directamente a la banca, con esos rescates tan escandalosos que posiblemente al final paguemos todos, como así ocurrirá. Pero vamos a centrarnos en la llamada o el llamado Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, porque con ese eufemismo se pretende destruir todo aquello que nos quedaba y era lo único que nos permitía la capacidad de protestar de manera adecuada, la capacidad de estar a la altura de las circunstancias cuando se nos está destruyendo todo ese tejido económico que desde luego forma parte de nuestra libertad. Ya sabéis que cuanto más dinero tenéis, más libres sois, y cuando no tenéis dinero estáis prácticamente en la ilegalidad, y eso lo he dicho infinidad de veces. Cuando miro hacia atrás y reviso los antiguos textos que escribíamos en mundodesconocido.com, los primeros textos, algunos de ellos de importante protesta social, otros tal vez, pues vinculados a otro tipo de cuestiones ajenas a este ámbito, pero me doy cuenta de que hemos tenido una escalada y una progresión de aciertos importantes con respecto a lo que hablábamos, que decíamos que se iba a producir y lo que se está produciendo en estos momentos. E incluso han ido más lejos, porque en estos momentos, digamos que la más rancia de las estructuras sociales y la más conservadora de las mismas, e incluso algunas de las dictaduras que han pasado por nuestra historia y por la historia de otros países, ni siquiera han podido soñar lo que estos tipos están consiguiendo en solo 2 años. Aunque el problema viene muy de atrás, ya que el anterior gobierno comenzó a hacer lo mismo y muy posiblemente hubiera operado de la misma manera. Lo que se esconde detrás de esa ley de seguridad ciudadana es un endurecimiento de las leyes para evitar que los ciudadanos puedan protestar, como ya he dicho antes. Lo cierto es que es una ley que viene de una antigua ley llamada Ley Corcuera, un ministro que se llamaba así, el ministro Corcuera, y que, pues más o menos permitía a la policía, por ejemplo, poder acceder a vuestras viviendas con la llamada la patada en la puerta, una ley que se saltaba por encima al Tribunal Constitucional y por supuesto, tumbó aquella ley impidiendo que aquello se llevara a efecto. Que alguien, siendo de la policía, diese una patada en tu puerta, literalmente hablando, y entrase en tu vivienda y eso estuviese avalado por la ley. Y entonces era un ministro del PSOE. Otro gobierno que, pese a que es socialdemócrata, y estos que tenemos en la actualidad son de la democracia cristiana, en realidad son las dos caras de la misma moneda. Están haciendo exactamente lo mismo. Pero vamos a centrarnos en lo que dice esta ley. Esta ley dice o divide las faltas en 3 órdenes, en 3 puntos distintos. Uno es muy grave, otro es grave y otro es leve. Hay 3 zonas. Digamos que las faltas muy graves podrán ser catalogadas o podrán ser sancionadas entre 30.000 y 600.000 euros. Imaginaos qué despropósito. Imaginad un ciudadano que está protestando y que hace unos meses ese tipo de protesta que estaba ejecutando era perfectamente legal. A partir de la entrada en vigor de esta ley, esa protesta que antes era legal ahora se vuelve no solo ilegal, sino que tendría que pagar hasta un máximo de 600.000 euros.
El actual gobierno ha perdido la percepción de la realidad y, por ejemplo, pues no sabe lo que son 600.000 euros. Me gustaría decirle a los ministros o a aquellos que se encuentren detrás del redactado de esta ley que 600.000 euros es el precio de un yate de 22 metros de eslora y 50 toneladas de peso, porque se hagan una pequeña idea. O que 600.000 euros es exactamente el doble de lo que vale un Ferrari F12, uno de los modelos más avanzados de la caballería, del famoso Cavalieri rampante. Digamos que con esa multa se podrían comprar dos. O, por poner un ejemplo, y yo que vivo cerca de Valladolid, podré decir que es el equivalente a unas 180 hectáreas de terreno en una zona bien situada. 180.000 metros cuadrados, ni más ni menos. Eso es para que se hagan una pequeña idea de la monstruosidad que significan 600.000 euros para un ciudadano, que parece que han perdido la percepción de la realidad. Lo cierto es que parece no, que realmente la han perdido. Este texto, que aparentemente ha sido diseñado por un tipo que se llama José Fernández Díaz, tendrá que pasar una serie de filtros para poder llegar a convertirse finalmente en una ley. Pero las medidas que ataja esta ley, entre otras, por ejemplo, habla de los scratches. Hacer una actividad de scratcher, que supuestamente es una forma de presión ciudadana a un político cerca de las proximidades de su casa, para que, digamos que de manera más cercana, vea que la gente se está en una situación complicada. Bueno, pues eso se ha convertido o se va a convertir en un delito, pero además tipificado como falta muy grave, pudiendo ser hasta de 600.000 euros, como antes he dicho. Incluso en su mínima pena, que son 30.000 euros, la cifra es absolutamente desorbitada, porque ya que podemos decir que 30.000 euros es el precio que vale pues un coche casi de lujo de algunas compañías automovilísticas que se dedican a producir vehículos de media gama. O podemos decir que 30.000 euros es el equivalente al precio de algunas viviendas, y no pocas. Penséis que son pocas. Pero parece ser que el sentido de la visión de la medida ha sido totalmente perdida por esta gente, como ya he dicho antes. Son medidas que incluso algunos hablan de que tienen una cierta inspiración vasca, ya que una de las novedades que tendrá esta reforma es que los padres tendrán que hacerse cargo económicamente de los desperfectos que ocasionen sus hijos menores de edad. Imaginaos que vuestro hijo en un momento dado ejecuta o actúa de manera incorrecta. No sabemos por qué, si ha sido mal asesorado, si ha tenido un accidente o ha utilizado su forma de protesta de manera inadecuada. Bueno, pues este hijo vuestro, si lo tenéis, menor de edad, comete una falta de este tipo, es tipificada como muy grave y os podría caer una sentencia hasta 600.000 euros. Tendríais que pagar eso. Estaríais sencillamente hipotecados el resto de vuestra vida para poder pagar esta cantidad, o os embargarían todos los bienes que tenéis a lo largo de vuestra vida, sencillamente porque vuestro hijo ha cometido un acto vandálico y la sociedad no ha sabido de manera correcta evitar que ese niño produzca ese acto vandálico. Curiosamente, las zonas de seguridad que se han propuesto para que esos scratches actúen son absolutamente alucinantes, porque además son de manera arbitraria, digamos que han fijado un perímetro, o pretenden fijar un perímetro cercano a los 300 metros. Imaginaos qué auténtica barbaridad. 3 campos de fútbol de longitud, mucho más allá de 3 campos de fútbol. O sea, es algo sencillamente alucinante, que te tienes que ir, que en poblaciones pequeñas te tienes que ir literalmente fuera del pueblo. En el redactado, aparentemente se contempla también de manera muy grave, ya sabéis que está entre 30.000 y 600.000 euros, distribuir imágenes de los policías, así como los datos de los agentes, etcétera, etcétera. Lo cierto es que yo puedo llegar a entender que no se puedan distribuir imágenes de los policías, pero sí que he tenido ocasión de ver cómo en la totalidad o la práctica totalidad de las imágenes que aparecen en los medios de comunicación, a las personas sí que son fácilmente identificables. Las personas son fácilmente identificables, se les puede ver claramente el rostro. En realidad lo que se ha producido es un importante aumento de las infracciones muy graves, que es ahí donde se están llevando la tajada y donde prevén cortar, eliminar cualquier tipo o forma de disidencia, forma de protesta o cualquier forma en la cual, bueno, pues podamos sentirnos
o podamos utilizar esa válvula de escape que la ley antes nos permitía para poder protestar sobre alguna forma de injusticia que nos estén imponiendo, como ocurre, como desde luego va a ocurrir. Os cuento que hay un total de 21 infracciones que se han aumentado, y la mayoría de ellas supuestamente son para conservar o preservar el orden público, aunque el desorden público no lo produce la protesta, sino que la protesta es producida por el ataque hacia las libertades de los ciudadanos, ya sean económicas, políticas, ya sean laborales, en el ámbito que queráis. Con lo cual entramos en un círculo vicioso en el que es el sancionado aquella persona que es víctima de la ley que anteriormente ha sido la causa de su protesta. Como veis, todo un círculo vicioso en el cual el ciudadano siempre está en un punto desfavorecido. La cosa es bastante más complicada de lo que parece. Aparentemente, incluso la perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos, estos son astutos, porque saben que los políticos van a partidos de fútbol, van a misa y van a una serie de actos públicos, con lo cual evitan que en esos 3 actos públicos a los cuales acceden esos políticos se produzca desorden público, porque la gente pretenda protestar solicitando o reivindicando aquellos derechos que ha perdido, que es lo único que hacen. No penséis que la gente protesta porque quiere ganar más dinero. No, quiere ganar lo que ganaba antes. O no penséis que la gente proteste porque quiere que le bajen los impuestos. No, lo que quiere es que los impuestos se mantengan como antes. O no penséis que la gente pretende o está haciendo una manifestación para que las personas tengan más derechos sociales. No, lo que queremos es que nos devuelvan lo que antes teníamos. Es como que alguien te mete la mano en el bolso, tú protestas y encima te mete la mano en el otro bolso. Pues esto ocurre exactamente lo mismo. La ley le da aval a este tipo de cuestiones. Cosas tan absolutamente alucinantes como, por ejemplo, punteros luminosos con el clásico láser, pues puede ser sancionado con multas de hasta de 30 a 600.000 euros. Yo entiendo que en un aeropuerto quizás sea una actividad peligrosa dar con el puntero láser a un piloto de avión, pero desde luego en una actividad pública dentro de un aeropuerto en la cual, por ejemplo, un ministro está inaugurando una parte o una ampliación del mismo y le estén apuntando con un puntero láser, pues me parece una auténtica estupidez. Pero es que en España las multas y todo tipo de sanciones son absolutamente desproporcionadas. Como que el ciudadano español para el propio Estado generase mucha más desconfianza que en otros países. Como que los españoles fuésemos, no sé, de peor calidad, ciudadanos de peor calidad en los cuales no se puede confiar demasiado y las leyes tienen que ser mucho más endurecidas. Sé que algunos estarán haciendo así, sí, es así, eso es cierto. Pues no es cierto, porque en países como Francia las protestas, os puedo asegurar que son absolutamente devastadoras. Y si no, mirad esos miles de vehículos que se quemaron en Francia, en París, en aquella famosa protesta, porque el francés tiene, digamos que una cultura de protesta y una cultura de actividad y reivindicación social mucho más antigua y con una importante tradición, una tradición más madura que la nuestra. Prueba de ello que la cobertura social, sus salarios, la protección, la edad de jubilación, su economía, todo es mucho más floreciente, porque han sido ciudadanos que han protestado de manera adecuada e inteligente y han conseguido todo aquello que, por supuesto, en el Estado español hemos perdido. No quiero alargar mucho más esto. Pero, por ejemplo, entre otras cuestiones, y os comento, cuando digamos que se produzca algún tipo de disturbio dentro de una manifestación, se podrá considerar falta también llevar gorros, capuchas, pañuelos o máscaras. Todo tipo de artefactos que dificulten la identificación por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Y es una frase que se usa bien, porque son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no nuestro. Una cosa somos nosotros y otra cosa es del Estado. Son de ellos, está para protegerlos a ellos. Vamos a continuar con más datos. Este anteproyecto de ley dice que, pues pretende considerar como infracción grave a todo lo que es la cuestión de la prostitución. La prostitución siempre ha sido un tema muy delicado, un tema muy complejo de tratar, pero es tan antiguo como el propio ser humano. Ofrecer y aceptar servicios de prostitución en la vía pública, pues podemos llegar a entender que la proximidad de esos servicios dentro de ciertos lugares en los cuales podamos considerar sensibles, como pueden ser colegios, parques, etcétera, pues podemos intentar pensar que aquello debería ser limitado.
Pero lo que nunca se ha pretendido por parte de este gobierno es intentar regular la prostitución para que esas mujeres que ejercen ese acto tengan incluso derecho a subsidio de desempleo, tengan derecho a una jubilación, puedan cotizar, etcétera, que es o debería ser lo correcto, que esas personas fuesen o estuviesen trabajando dentro de un marco legal con una seguridad lo suficientemente correcta para que esa labor que ejercen la puedan ejercer de manera más adecuada, utilizar ese término. Todo esto va mucho más allá. Por ejemplo, como ya os he dicho antes, las faltas graves, tipificadas entre 30.001 euros y 600.000 euros, son, por ejemplo, la grabación y difusión de imágenes de agentes de fuerzas de seguridad del Estado que están haciendo su trabajo, o sea, ya sabéis. Ese tipo de actividades, bueno, pues no se podrán grabar, o si se graban no se podrán distribuir, y si se distribuyen, al que pillen que lo hayan distribuido, pues le meterán un paquete de hasta 600.000 euros. Pretenden evidentemente reprimir y evitar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la hora de utilizar la violencia, lo puedan hacer de una manera mucho más ágil y con una mayor libertad, y por supuesto mucho más enmascarados, más encubiertos, porque no se les podrá identificar y por supuesto no habrá pruebas de que su palabra está por debajo de la palabra de la persona agredida, si es que es así el caso. También una de las sanciones graves, que se consideran muy graves, es la perturbación del orden de los actos públicos, religiosos, espectáculos de todo tipo. Esto ya lo he dicho antes. Las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso y el Senado, pero es que las instituciones del Estado son un montón. Parlamentos autonómicos, altos tribunales, en fin, un montón de sitios donde se estén produciendo injusticias, pero pues allí es donde no se va a poder protestar. Aquellas protestas que no sean comunicadas o que hayan sido prohibidas, bueno, pues cerca de centrales nucleares o pistas de aeropuerto, si se llevan a efecto, también podrán ser consideradas como faltas muy graves. Los scratches, de lo que he hablado antes, que es lo que ellos consideran el acoso a los cargos públicos, nadie piensa en por qué se produce ese acoso. Todo el mundo dice, es que le han acosado en su vivienda. Bueno, algo habrá hecho. Imagino que si ha tenido una actividad normal y ha sido una persona políticamente correcta, ha hecho todo aquello de lo que se comprometió en su campaña electoral y es una persona cercana al pueblo, pues evidentemente no tiene por qué tener ningún miedo a que alguien se acerque a su vivienda, le dé unas palmaditas y le diga, lo está usted haciendo muy bien. Pero si lo está haciendo muy mal, pues alguien también le tendrá que dar una palmadita y decirle, usted lo está haciendo muy mal. Pues si usted pretende acercarse a su casa, a casa de un político, y decirle, señor, usted lo está haciendo muy mal, pues eso ya no lo podrá hacer. También, como ya he dicho antes, deslumbrar con dispositivos láser a conductores de tren, metros y políticos y pilotos. Continuamos. Las infracciones graves, que están tipificadas entre 1.001 euros y 30.000, por ejemplo, es alterar el orden público con un elemento que dificulte tu identificación. Ya lo he dicho antes, una capucha, un gorro, un pañuelo, una bufanda, o como si te pones en la cabeza el tresillo de tu madre. Bueno. Amenazar, coaccionar o vejar e injuriar a los agentes de fuerzas de seguridad cuando estén velando por el orden público. Por ejemplo, en manifestaciones y protestas. No se podrá insultar a las fuerzas y de cuerpos de seguridad del Estado. Ahí yo no quiero entrar. El ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución en las proximidades de zonas infantiles, como parques, colegios y lugares donde se ponga al público peligro la seguridad vial. Pues ahí no entro, tampoco. Pero si bien os digo que ese tipo de cuestiones o ese tipo de actividad, que es más vieja que el hombre, pues se debería regular. Llevamos miles de años y esto no se acaba de regular. Parece ser que existe un miedo o existe una especie de vergüenza nacional por el cual este tipo de actividades no se pretende regular. A saber qué intereses habrá para que esto sea así o siga siendo así. La tenencia ilícita, el transporte, el abandono de droga o de útiles para su preparación, así como plantar, cultivar estupefacientes u otro tipo de... bueno, pues ya sabéis. En fin, hay otro tipo de cuestiones que os pueden costar 30.000 euros, por ejemplo, romper un banco urbano, marquesinas, papeleras, contenedores, así cualquier otro tipo de actos vandálicos,
obstaculizar la vía pública con neumáticos u otros enseres que impidan la normal circulación de los vehículos y personas. Ya sabéis que en las manifestaciones de vez en cuando, o cuando eran bastante duras, porque las reformas eran bastante duras, o porque aquello que se quitaba a aquellas personas que estaban protestando era mucho y había mucho en juego, el futuro prácticamente de muchas miles de familias, pues esas personas finalmente, en su desesperación, decidían colocar un cordón de neumáticos impidiendo el libre tránsito de los vehículos para intentar concienciar a las personas cercanas de que aquello que se estaba, o esa protesta que se estaba efectuando, era a todas luces, bueno, pues con una medida lo suficientemente adecuada. Ese es el punto de vista, evidentemente, de los ciudadanos. El Estado piensa de otra manera y dice que eso no se puede hacer. Son muchas cosas. Aquí no las voy a criticar, ni las voy a aceptar, ni las voy a rechazar, sino que ya sabéis todos cuál es mi punto de vista. Yo pienso que la libertad del ser humano tiene que ser bastante más amplia que la que nos están dando en estos momentos, que ha sido absolutamente recortada a todos los niveles. Tiene que existir una facilidad para que la gente o el pueblo o los ciudadanos puedan expresar su descontento de manera correcta. Tiene que existir un método por el cual se pueda o se deba o sea imposible que un partido político gobernando en mayoría absoluta pueda ejecutar leyes prácticamente de manera absolutista, como se está ocurriendo en el Estado español, leyes absolutistas. Tiene que existir algún mecanismo por el cual los ciudadanos puedan frenar ese tipo de leyes. No sabemos si como firmas, no sabemos si como, bueno, pues algún tipo de comicios o qué. Tiene que existir una herramienta para que eso no se produzca, un freno. La voz del ciudadano no puede desaparecer en el momento que acabamos de meter la papeleta del voto. No. La voz del ciudadano tiene que permanecer y el gobierno tiene que estar para gobernar y tiene que estar para proteger a sus ciudadanos, no para desprotegerlos y, por supuesto, evidentemente, bueno, pues saquearlos, como está ocurriendo en muchas ocasiones. Estamos haciendo ya el programa muy largo. A mí personalmente no me parece que el camino que llevamos sea muy correcto. Estoy convencido que hay muchos regímenes políticos, hay muchos... España tiene una gran tradición de absolutismos, como sabéis, mucha. Dictaduras y monopolios estatales. Pero bueno, no quiero entrar en ese tema porque al final también, claro, si es que la ley de alguna manera te está también coaccionando de manera verbal para que tú mismo seas el que te censure a la hora de decir ciertas cuestiones, y no debería ser así, siempre y cuando no faltes a nadie. Pero desde luego tenemos una gran tradición de absolutismos y dictaduras en el Estado español. De hecho, las democracias, pues son la democracia como tal la conocemos, España tiene muy poquita, o el Estado español tiene muy poquita tradición, y tiene una acusada tendencia a que todos aquellos pasos que da sean de manera absolutista. A saber por qué. A saber por qué tenemos esa acusada tendencia. Problema. Reacción, solución. En este caso directamente han ido a la solución. Muchos de las personas dicen que yo soy un conspiranoico y que pienso que todo aquello que ocurre en la sociedad es una conspiración, y yo la respuesta que les doy es sí. Ellos que pensar que una ley de este tipo no está hecha para conspirar contra el ciudadano es tener una mente muy infantil. O que cualquier tipo de cambio, modificación o reforma que se está haciendo no sea para conspirar a favor de la banca y conspirar contra el ciudadano, bueno, pues es que tienes una actitud totalmente infantil. Las conspiraciones siempre han existido, y los reyes caen y las guerras surgen y la historia se cambia directamente, es porque alguien está conspirando contra el orden establecido. Evidentemente, para bien o para mal. La teoría de la conspiración es la única teoría plausible. La teoría oficial es la que acaba plasmada en los libros, porque el que gana es el que quiere que su historia sea la legal y la justa, independientemente de los actos positivos o negativos que haya efectuado para llegar a ese fin. Bien, vamos a dejar este tema, que llevamos ya 24 minutos hablando de todo esto, y nada, únicamente quería dejar claro que estoy absolutamente en contra
de este desmesurado aumento de las penas para un montón de actividades de protesta ciudadana que desde luego son necesarias para que exista un reflejo social o una capacidad de voz del ciudadano que en ningún caso el Estado le está permitiendo. Estos tipos no salen en los medios de comunicación para justificarse de manera correcta y de manera adecuada. Rara es la reunión en la cual a un ministro o a un miembro del gabinete le están haciendo una pregunta incómoda y te responde que ese no es el momento, que ya respondió de esa pregunta hace tiempo, que él no es la persona indicada, que aquí ha venido a hablar de otras cosas. Respuestas políticas muy fáciles que lo único que intentan eludir es sencillamente: yo formo parte del problema y tengo que mantenerme en silencio porque posiblemente si hablo demasiado esté metiendo la pata. Pero bueno, vamos a dejar todo esto. Lo dicho, sin más, desde la granja humana, me gustaría algún día abrir este espacio y decir: señores, somos ciudadanos libres, tenemos abundancia, tenemos riqueza y la bonanza nuevamente ha llegado a nuestras vidas. Me gustaría un día abrir este videoprograma. Tal vez sea así con el paso del tiempo. Lo dicho, nuevamente, sin más, desde lagranjahumana.com, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.